regiones, tenemos que la región más poblada indudablemente es Valles Centrales, en donde radican 1.198.319 personas. Seguido, en ese sentido, del Istmo, con 642.979, y después tenemos en tercer lugar a la costa, con 594.088 personas. Después tenemos a la Mixteca con 484.000, Papaloapan 477.000, 200.000 más o menos en Cañada, y la región menos poblada del estado de Oaxaca pues es la Sierra Norte con 177.079 personas en ese sentido. Creo que se me pasó por ahí la Sierra Sur, pero está en 357.000. Pero bueno, eso es lo que queremos señalar, cómo nos distribuimos en el espacio territorial en Oaxaca. Obviamente también cuando ya nos vamos a nivel más micro, a nivel municipal, pues ahí aparecen los 10 municipios en los cuales tenemos la mayor cantidad de población, y indudablemente pues Oaxaca de Juárez es el municipio más poblado con 270.000, Tuxtepec 159.000, Juchitán 113.000, que quiero señalar que tanto Juchitán como Santa Cruz Jocotlán en este censo rebasaron la frontera de los 100.000 habitantes. Se incorporaron ahora esta cantidad de 113.570 y 100.402 para el caso de Jocotlán. Salina Cruz en 84.000, Guajuapan 78.000, 67.000 Tehuantepec, 55.840 Pinotepa Nacional, Huatulco 50.000 y Tututepec 50.000. Sí quisiera señalar algo muy importante. La vez pasada se les presentaron los datos del Censo de Población y Vivienda, y en ese sentido, casi los municipios donde se concentra la actividad económica, pues son prácticamente los mismos que tenemos en el caso de población. Prácticamente son los mismos, y eso tiene que ver con un tema en el cual nomás la situación de que la población pues se concentra en los lugares en donde tenemos seguramente empleo, tenemos el tema de educación, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y en contraparte, pues tenemos el municipio menos poblado, que es Santa Magdalena, Jicotlán, con 81 habitantes. Hace 10 años teníamos únicamente 90, y bueno, pues ahí está. Una disculpa aquí porque hay un escándalo aquí. Ya saben que estamos trabajando desde casa y nunca faltan estos imponderables, pero ya ahorita ya se van a callar. Si le seguimos a la siguiente, por favor. Pero en la anterior les comentábamos que eran los municipios más poblados, pero eso no quiere decir que hay un tema adicional que son los municipios ahora que más se están poblando. Eso sería diferente. Nosotros son donde hay más población, pero ahorita en esta lámina les presentamos aquellos que en los últimos 10 años se están poblando más. Y básicamente aquí en el color azul aparecen esos municipios que la gran mayoría, salvo Nundiche y San Bartolomé Yucuañé, los demás son municipios que se encuentran aledaños a la ciudad de Oaxaca. ¿Esto qué está sucediendo? Pues no es otra cosa más que decir que la concentración poblacional se está dando en este anillo periférico a la capital del estado. Y es obvio, aquí en Oaxaca, lo que acabamos de señalar, pues se están concentrando el trabajo, la salud, el empleo, muchas situaciones, y entonces esto nos da dando como consecuencia lo que hoy llamamos la zona metropolitana de Oaxaca. Y si ya hablásemos de la zona metropolitana de Oaxaca, les diría que ya tenemos una población para la zona metropolitana de 750.000 personas que día a día estamos interactuando en este cinturón aledaño a la capital del estado. En la siguiente, pues ya vamos a ver algunos temas más de población. La fecundidad tiene que ver con el número de hijos nacidos vivos por mujer, y a través del tiempo vemos cómo ha ido poco a poco decreciendo este promedio. Hoy estamos en 2.4, cuando hace 10 años estábamos en 2.6. Entonces, pues bueno, esto poco a poco tiene que ver con el tema de que menos hijos están teniendo las mujeres. Obviamente, a nivel municipal va teniendo cambios drásticos. No les voy a presentar aquí, pero hay municipios de la región de la Mixteca donde el promedio de hijos nacidos vivos es prácticamente de 6. Y cuando hablamos de un promedio, quiero decir que entonces, como ustedes buenos economistas sabrán, que puede haber gente que tenga 8 o 9.
Entonces sí hay casos importantes que hay que revisar en ese sentido porque es un tema que tiene que ver asociado a las políticas poblacionales y de salud. En la siguiente, pues el tema de la mortalidad. Y la mortalidad, pues también es un tema importante por materia de salud. Vamos a ver en la siguiente gráfica que Oaxaca, por desgracia, es de las entidades donde hay un mayor porcentaje de hijos e hijos fallecidos en mujeres de más de 12 años. Y esto tiene que ver, insisto, por un tema de política de salud pública. Ustedes saben que las mujeres tienen que tener un programa previo a que nazca el bebé, de mínimo, dijera la Organización de Salud, de 8 consultas médicas previo a que se dé el parto. Y entonces, si está habiendo un alto porcentaje de muertes, seguramente es porque hay estas políticas públicas de salud que a lo mejor no están viéndose correctamente instrumentadas. Entonces, es un tema ahí para definirse y revisarse como parte de la política pública en materia de salud. La migración es algo muy importante. De hecho, yo les comentaba en un principio que nuestra pirámide poblacional se empieza a reducir, pues porque al final de cuentas, pues hay flujos migratorios, la población que llega como la población que se va. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos actualmente que en el estado de Oaxaca tenemos 22,559 personas que viven actualmente en nuestro estado, pero pues que nacieron en otro país. Y principalmente tenemos casos de población de los Estados Unidos. Tal vez eso está referido a aquella población donde los papás fueron, vivieron un tiempo, nacieron los hijos y hoy regresan al país y entonces el niño pues nació en Estados Unidos, pero actualmente está viviendo en nuestro país. Este puede ser algún ejemplo de esa situación. Pero otro dato importante que queremos resaltar es, vean cómo ya empiezan a aparecer población de Centroamérica en Oaxaca. Esto seguramente también está ligado a los procesos migratorios en donde la población centroamericana que pretendía en un inicio llegar a los Estados Unidos, por diversas causas, está prefiriendo quedarse a vivir en Oaxaca y por eso ya empiezan a aparecer estos porcentajes, bueno, estos porcentajes, estas poblaciones absolutas en el estado de Oaxaca. Nuestro proceso migratorio, bueno, aquí vemos ya algunos municipios en donde se concentra la población nacida en otro país, principalmente es Oaxaca de Juárez, y tenemos ya situaciones como la Mixteca y algunos municipios como Huatulco, como el caso de Colotepec, que seguramente está también ligado a población extranjera que ha ido a vivir a estos municipios. Como yo les comentaba, el saldo neto migratorio es el resultado de los que se van para los que vienen. Y en ese sentido, Oaxaca tiene un saldo neto migratorio negativo, es decir, perdemos población. En términos llanos, ustedes saben, son más los que se van que los que llegan a nuestra población, cosa contraria con otros estados de la República como Quintana Roo, Baja California o Querétaro, que más bien se están convirtiendo en estados receptores de población en ese sentido. Y hay que revisar, desde el punto de vista, por ejemplo, interesante de la economía, qué está sucediendo. Pero si ustedes revisan ahí, pues lo que está sucediendo en esos estados es, por ejemplo, en Querétaro, que ha tenido un crecimiento económico importante. Quintana Roo, pues ustedes saben que está el tema del turismo también con un importante crecimiento, ahorita por la pandemia detenido. Pero dentro del censo de población y vivienda vienen algunas causas que provocan la migración y la principal de ellas es el reunirse con la familia, pero está muy pegado al siguiente rubro que es el de buscar trabajo. Y el de buscar trabajo tiene que ver porque la gente se va, busca empleo y seguramente ya que se encuentra de algún modo ya resuelto ese tema, pues la familia llega y se junta con ello. Entonces son las principales causas que provocan el que la población se mueva. En esta lámina les ponemos el caso porque por región cambia. Y por región queremos revisar, miren, resulta interesante que en la región del Istmo, la causa principal por la cual la gente se movió a vivir a otro lado fue por desastres naturales. Y recordemos que aquí en Oaxaca hace aproximadamente 5 años, 4 o 5 años, estuvo el fenómeno del sismo, del Istmo, y vean cómo eso se vio reflejado en que la población se haya movido por un tema de desastres naturales. Pero también tenemos otros temas como la deportación, gente que pues los movieron de donde vivían y regresaron. Entonces, seguramente es una población migrante que estaba en Estados Unidos y los regresaron a nuestro país. Y hay un tercer elemento, por ejemplo, para el Istmo que es importante, es la inseguridad. También por inseguridad la población se está moviendo en nuestro estado. En la siguiente gráfica vemos el tema de la etnicidad.
Recuerden que el censo de población contabiliza, por un lado, a la población hablante de lengua indígena, pero también hay un rubro de la población que se considera indígena, aunque no hable la lengua indígena. En ese sentido, en el estado de Oaxaca, si me regresan al anterior, porque se pasaron un poquito, ahí está la lámina. Hay un tema que ha llamado la atención en el censo de población, la disminución de la población hablante de lengua indígena. En el año 2010 en Oaxaca era el 33%, hoy disminuimos a un 31%. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está perdiendo las lenguas maternas? Pues será un tema seguramente a revisar por investigadores, por estudiosos, que esta situación está pasando en nuestro país, porque es un fenómeno nacional la pérdida de hablantes de lengua indígena. Adicional a eso les comentaba yo que viene el tema de la población que no habla la lengua indígena, pero que se reconoce. Recordemos que en el Censo de Población y Vivienda se levantaron dos cuestionarios, un básico, que es el que estamos presentando resultados, que se aplicó para toda la población, y un ampliado que se aplicó en algunas viviendas. En ese sentido, en el cuestionario ampliado viene la pregunta de autorreconocimiento como indígena. Ese dato todavía no se tiene y se va a presentar el próximo mes estos resultados. Pero, pues bueno, aquí vemos que aún así Oaxaca es el estado con mayor proporción de hablantes de lengua indígena a nivel nacional, seguido de Chiapas y de Yucatán. La siguiente lámina también habla de un tema muy importante que se dio en el censo de población y era el reconocimiento de la población afromexicana o afrodescendiente. Y en ese sentido, pues Oaxaca tiene un total de 194,474 personas que representan casi el 5% de la población estatal que se reconocen como población afrodescendiente. Un dato importante del censo es, en Oaxaca fue donde básicamente se motivó, se invitó, se desarrolló todo el movimiento por la defensa del pueblo afromexicano. Sin embargo, ahora en los datos del censo de población, pues Oaxaca ya se ocupa en un cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al número de población, siendo Guerrero el estado donde hay mayor proporción de hablantes de lengua, de población afromexicana, seguido de algo que llamó mucho la atención y que es el Estado de México, y seguramente es por procesos migratorios, pero es el segundo estado de la República donde mayor población afromexicana existe. En la siguiente gráfica, pues ahí vemos algunos ejemplos en donde se encuentra ya ubicada nuestra población afromexicana, básicamente es en la región de la costa, y vemos algunos municipios donde, por ejemplo, San Juan Bautista, Lo de Soto, de 100 personas, prácticamente 96 casi de ellas, pues se reconocen como afromexicanas. Tenemos Santa María Cortijo con el 93.7, Santiago Llano Grande 91.8, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes, pues básicamente es en la región de la costa en donde tenemos a esta población afromexicana. La discapacidad fue un tema que se volvió a incorporar al censo. El censo ya no había tratado de incorporar ese tema porque es un tema difícil realmente de medir. Sin embargo, se hicieron trabajos importantes con organismos internacionales para poder definir de mejor forma esta pregunta en el censo, y actualmente en Oaxaca pues tenemos que el 6.6% de la población, que equivale a 273,876 personas, pues son población que tiene alguna discapacidad. La gran proporción son hacia mujeres y en menor medida en cuanto a hombres. ¿Cuáles son los principales tipos de discapacidad que tenemos en el estado de Oaxaca con esta población? Pues ven ahí ustedes los porcentajes, básicamente el tema del caminar, subir o bajar, o el de poder ver, aún usando lentes, es las dos principales discapacidades que tenemos en el estado de Oaxaca, y ahí vienen después el resto de las discapacidades. El tema de la educación es bien importante y en ese sentido, bueno, pues tenemos ahí a los grupos de edad. Y en ese sentido hay una anterior, se la pasaron por favor, está la población de 3 a 5 años, exacto. Esa es la población que va al preescolar. Y en ese sentido, en Oaxaca se hizo importantes avances. En 10 años traíamos un 53% de asistencia, hoy ya subimos a un 72%, casi 20 puntos porcentuales. Y bueno, pues ya es el impulso que se ha dado para que los menores de edad puedan estarse incorporando al proceso de educación preescolar.
Después nos vamos con el grupo de edad de primaria y secundaria, de 6 a 14 años. Y ahí siempre hemos traído un indicador alto. El indicador que traemos es del 94.1, muy similar casi hace 10 años, y en ese sentido se ha mantenido este indicador de asistencia escolar. Pero luego nos vamos al siguiente grupo de edad, que serían los de bachillerato y licenciatura, y ahí entonces el indicador pues ya cae en ese sentido, y bueno, pues hoy tenemos para el 2020 un 40%. Esto está ligado también, insisto mucho, a los temas de carácter socioeconómico, porque la población joven, desgraciadamente, ya no puede aparentemente seguir estudiando y se está incorporando al mercado laboral a temprana edad. Por eso, insisto, la famosa pirámide donde vemos que en el grupo de 20 años se empieza a perder población porque muchos migran a trabajar a otro lado, o tal vez también estudiar, pero también el tema de educación es a temprana edad la población se empieza a incorporar al mercado laboral. En analfabetismo hemos tenido un trabajo importante como Estado para irlo disminuyendo. Hace 10 años estábamos en un 16%, hoy estamos a un 11.8%, entonces se han hecho esfuerzos importantes y obviamente el analfabetismo se sigue presentando en las edades mayores de 60 años, en donde está el mayor porcentaje. Nuestro grado promedio de escolaridad es de 8.1, hace 10 años andábamos en 6.9, entonces prácticamente estamos casi subiendo un grado escolar por década. Ese es el promedio de escolaridad, y las mujeres desgraciadamente están un poquito por debajo con respecto a de los varones. Sin embargo, en esta lámina vemos que hay municipios en donde están muy por arriba de nuestro promedio de escolaridad a nivel estatal. Vean ustedes cómo San Sebastián Tutla tiene un 12.6 de grados de escolaridad, o Guayapan un 12%, San Jacinto Amilpas 11.8, San Pablo Etla 11.5, Oaxaca 11.5. Entonces, hay municipios que tienen altos promedios de escolaridad, pero en contraparte tenemos municipios en donde el grado de escolaridad es muy, muy bajo. Y vean ustedes el caso de San Martín Peras, de San Miguel Santa Flor, de Coicoyán de las Flores, todos ellos en la región de la Mixteca, con promedio de escolaridad de tercero de primaria. Entonces, Oaxaca es un estado de muchos contrastes en ese sentido. En cuanto a las características económicas, si bien es cierto, el censo de población y vivienda se ha dicho que no es un censo que mide la parte económica, para eso está justamente el censo económico, pero bueno, de algún modo lo que pretendemos es saber cuánta población se encuentra ocupada, y en el caso de Oaxaca es 1.791.164 personas que se encuentran ocupadas en mayor de 12 años. La población no ocupada, pues básicamente la tenemos, es 1.375.000, de la cual el 49% es personas que se dedican a los quehaceres del hogar, un 29% que son pensionados jubilados, un 12% que tienen otras actividades, un 6% personas que tienen limitaciones, alguna discapacidad, y un 3% que son pensionados. Y ya avanzaremos rápido. Servicios de salud. En servicios de salud, el 70% de nuestra población se encuentra afiliada a algún servicio de salud, y básicamente quien atiende a la población en el estado de Oaxaca es el INSABI. El 65% de la población está atendida por el INSABI, un 20% el Seguro Social, un 9% el ISSSTE, y Bienestar 3.3, y ahí ven el otro resto de instituciones de salud que están atendiendo a nuestra población. La situación conyugal es algo importante, porque lo que vemos a través del tiempo es que la población ya tiende a no casarse. Y por casarse se entiende que contraen nupcias a través de un proceso legal o religioso. Y vean ustedes cómo ha ido disminuyendo. Sin embargo, lo que está aumentando es la unión libre. Y vean ustedes a través del tiempo cómo se está dando este tipo de relaciones ya entre las personas a través de la unión libre. Ese sería, yo diría, el dato más importante y destacado de la situación conyugal de la población. En cuanto a la religión, también es importante que sepamos que en Oaxaca seguimos siendo un estado preeminentemente católico. Sin embargo, ha ido disminuyendo, bajó 5 puntos porcentuales, y esos 5 porcentuales que se perdió de la religión católica pareciera ser que se ganó por parte de las religiones cristianas evangélico-protestantes, que pasaron de un 10% a un 15%. Ya pasando a los hogares, hay un tema especial que queremos comentar de eso, que son las jefaturas femeninas.
La jefatura femenina también aumentó en 5 puntos porcentuales. En el 2010 traíamos 25% de los hogares del estado de Oaxaca con una persona como mujer al frente del hogar. Hoy es el 30% de ello y que prácticamente en el contexto nacional pues nos coloca más o menos allí en media tabla en el país con hogares con jefatura femenina. En cuanto a las viviendas, y ya con eso vamos a ir viendo el segundo bloque de información muy breve del Censo de Población y Vivienda, tenemos a las viviendas. En Oaxaca tenemos 1.569.000 viviendas, de las cuales habitadas son 1.125.000, y nosotros siempre clasificamos a las deshabitadas y de uso temporal. Esto es importante porque aún así el dato estadístico de deshabitadas nos tiene que decir algo. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que están ligados a temas de migración, como hemos venido insistiendo, y el uso temporal a esta ocupación de las viviendas que se da por otro tipo de fenómenos. ¿Cuáles son los datos importantes de las viviendas? Creo que es el tema del famoso piso de tierra. Hace 10 años traíamos un 18% de las viviendas que tenían piso de tierra, hoy es un 13%, entonces pues se han hecho esfuerzos por ir mejorando las condiciones habitacionales de la población. Pasamos a un tema muy importante que es la energía eléctrica. La energía eléctrica ya históricamente en nuestro país es un tema prácticamente ya resuelto. Tenemos el 97% de las viviendas con energía eléctrica. En el próximo cuestionario que vamos a decir, ahí ya veremos qué tipo de energía eléctrica, porque vamos a ir al detalle de poder conocer si es energía normal, la que pues está llegando, o otro tipo de energías que están alimentando a los hogares. El agua es un tema muy demandado por la población, y entonces aquí creo que lo importante sería ver la última barra, donde se ve que de un 30% que traíamos de viviendas sin agua, hoy solamente traemos un 9.8%. Entonces es un indicador importante que también habla de los esfuerzos que se ha hecho por poder proveer a las viviendas de agua, ya sea que lo tengan dentro de la vivienda o que lo tengan en el patio terreno, pero ya que forma parte de la posibilidad de que la población tenga agua. Y en la siguiente tenemos pues ya el drenaje. El drenaje también es algo muy demandado, y tenemos que tener un 19% de las viviendas pues no tienen drenaje, cuanto antes, hace 10 años era un 28.4%. Y ya para terminar, pues vemos algunos bienes tecnológicos en las viviendas. Creo que es importante resaltar, por un lado, que en las viviendas va aumentando, por ejemplo, la proporción de viviendas con refrigerador, que tiene que estar ligado a un tema de salud. Pero vean ustedes también cómo el teléfono celular se ha incrementado sustancialmente el número de personas que en los hogares tienen, no es el número de viviendas en las cuales una persona puede tener un celular, ya es el 72% de las viviendas. Y desgraciadamente también el Internet ha subido, pero aún así en el contexto nacional somos de las últimas entidades, penúltima entidad con proporción de Internet en ese sentido, así como la computadora. Y vemos cómo ha bajado el dispositivo para radio, por ejemplo. Sin embargo, eso no quiere decir que la población no escuche el radio. Ahora la forma de poder escucharlo es a través de un teléfono celular, Internet, etcétera, etcétera. Pues bueno, básicamente fueron los datos del Censo de Población y Vivienda. Como yo les decía, el próximo 16 de marzo vamos a complementar estos datos del censo con otra información del cuestionario ampliado, y vamos a dar información de otros 2 censos que se levantaron, 3 censos más que se levantaron. Uno fue el de las localidades. Fuimos a las localidades y les preguntamos la infraestructura con que cuenta una localidad, si tiene un panteón, mercado, centro de salud, escuela, camino pavimentado, etcétera, etcétera. Y tenemos también los de alojamientos de asistencia social, también es algo importante que vamos a poder compartir con ustedes. Y dentro de las localidades tenemos el entorno urbano. El entorno urbano será, por ejemplo, para Oaxaca, por cada manzana vamos a tener información si en la manzana existe rampas para discapacitados, hay luz pública, hay jardines, etcétera, etcétera. Es decir, todo el conocimiento de la infraestructura urbana lo vamos a tener en estos resultados el próximo 16 de marzo. Pues con esto concluyo mi presentación y quedo a la orden. Hugo, si no tienes inconveniente, podríamos darle la palabra a Octavio Flores para que pudiera presentar la demografía de los negocios, y al final podemos hacer un ya cierre de dudas y preguntas de ambos proyectos, pero tú defines cómo lo consideras más prudente. Sí, por supuesto, claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Bien interesante las características de la población. Anoté el tema de la migración interna y la migración hacia afuera.
dos fenómenos bien interesantes que revelan que la población pues, busca medios para vivir donde sea, de las zonas más pobres hacia las zonas urbanas en Oaxaca, como se ha estado conformando una zona metropolitana de 750,000 habitantes, que no es menor, donde los servicios también son deficientes y las coberturas y responsabilidades municipales son muy variadas. Y la parte que también empezaste a señalar, económica, que ahora enseguida nos va a explicar el ingeniero Octavio Flores, acerca del estudio de la demografía de los negocios y asimismo, aprovechando que asistirían estudiantes de la carrera de economía, pedimos que se hiciera una explicación, un ejemplo más adelante sobre cómo usar la DNUE y de esta manera identificar y profundizar un poquito más en el siguiente tema, que es el tema de la demografía de los negocios. Muchas gracias, Octavio. Adelante. Muchas gracias, Hugo Félix, miembros del Colegio de Economistas de Oaxaca. Los saludo con afecto. Gracias, ingeniero Jorge. Trataré de exponer de manera sucinta de qué se trata el estudio de la demografía de los negocios. Y si gustan, al final pasamos a comentarios y también retomamos este planteamiento que nos haces, Hugo, respecto al DNUE. Me voy a apoyar con una presentación. ¿Qué es este bicho raro de el estudio sobre la demografía de los negocios? Explicarles que hacer una analogía de los negocios como si fuera un ser viviente es parte de los estudios de algunos países, sobre todo Canadá y el Reino Unido, para saber y darle seguimiento qué pasa con el tiempo con los negocios. Y en el caso de México, hemos ya hecho algunos ejercicios. Adelante, por favor. Vamos a entrar un poquito de detalle. Estos son los 4 aspectos que pretendo abordar. Por un lado, la demografía, algunas notas sobre los aspectos generales del estudio para darle contexto, resultados nacionales y resultados de la entidad federativa. Vamos a ver, ¿qué cosa es esto entonces de la demografía de los negocios? Adelante. Este estudio nos permite, de alguna manera, asociar qué pasa con la vida de los negocios a través del tiempo. Y con estos estudios podemos saber en un determinado periodo cuántos negocios nacen, cuántos sobreviven y cuántos desaparecen o mueren. Particularmente, este estudio cobra significancia porque si bien es cierto, hace 17 meses hicimos el censo económico y es el marco referencia, también en el periodo que hicimos el estudio ya teníamos 6 meses de confinamiento por la pandemia. Entonces el tema es, ¿y cómo nos fue en ese periodo? ¿Qué tan fuerte fue la caída, si es que la hubo, de qué tamaño? ¿Cómo nos fue en el estado de Oaxaca respecto a la nacional? ¿Fue peor la caída? ¿Fue menos intensa? De eso se trata el estudio. Adelante, por favor. Dentro de los aspectos generales quisiera puntualizar que nos enfocamos fundamentalmente a micro, pequeño y medianos establecimientos de prácticamente todos los sectores manufactureros, comercio y de servicio. ¿Qué excluimos? Pues básicamente los establecimientos grandes. ¿Qué pasó con los establecimientos grandes? De acuerdo al estudio que hicimos, estadísticamente no hay movimientos, entonces no tiene interés ponerlos en este estudio porque no tenemos afectaciones. Entonces, nos vamos a enfocar en micro y en los micro y en los pymes, pequeños y medianos. Adelante, por favor. Dentro de las estrategias generales es que recorrimos áreas geográficas seleccionadas que nosotros denominamos AGEPs. En ese sentido, las AGEPs son conjunto de manzanas, promedio 50 manzanas, que se definieron estadísticamente y en ellas se visitaron todos los negocios que estaban ubicados en esa área geográfica. Y también tocamos la puerta para identificar si al interior de la vivienda hay alguna actividad, tal y como lo hicimos en el censo económico.
para poder empatar los dos momentos. Entonces, el estudio era, tenemos un marco de referencia que es el Censo Económico 2019 y hoy pasamos a esas determinadas áreas para saber y confrontar qué pasó. Hicimos una entrevista directa y el tamaño de la muestra, pues ahí lo pueden ver, es bastante amplia. Visitamos poquito menos de 400,000 establecimientos en todo el país. Venga, adelante. ¿Cuál fue la temática? Y con esto termino mis notas metodológicas para ya entrar con los resultados. Por un lado, identificar los nacimientos, los sobrevivientes y las muertes. También identificamos el gran sector de actividad y también el tamaño del personal ocupado. Acotamos los periodos de operaciones y si bien es cierto, también tenemos información de remuneraciones e ingresos. Por otro lado, profundizamos en temas de los problemas enfrentados por los establecimientos, sobre todo por cierres y variaciones de personal. Preguntamos sobre fuentes y usos de financiamiento, medidas y acciones implementadas para el impacto económico. De eso se trató el estudio y ahora sí vamos a ver qué pasó. Entonces, reitero, en el 2019, por allá de mayo, hicimos el censo económico. Ese es nuestro marco de referencia. Y en septiembre, octubre del 2020 hicimos el estudio y comparamos resultados. Cuando hicimos el estudio teníamos 6 meses de confinamiento y estos son los que tenemos a nivel nacional. Venga. Primero, del número de establecimientos a nivel nacional era 4.8 millones. En ese periodo de 17 meses, es decir, de mayo del 19 a septiembre, octubre del 2021, hubo 619,000 establecimientos que nacieron. Sin embargo, murieron 1,010,000 para dejar para el corte un inventario de establecimientos que supera los 4.4 millones. ¿Qué tenemos entonces? Una variación de menos 8.06%. Sin duda, una caída muy significativa. Y lo que vamos a ver, la que sigue, es en dónde impactó más, en los micros o en los pymes. Entonces, estos son datos nacionales. Lo que vemos que en los micros, mientras nacieron el 13.1, murieron el 20.8. Ojo con el dato de pymes, porque en este segmento de establecimientos es donde se da mayoritariamente el efecto de, sobre todo, la pandemia. Tenemos solamente 2.8 de nacimientos y 21.2 de muertes. La que sigue. Si lo vemos ahora por sector de actividad, vemos que en los servicios privados y no financieros está la afectación mayor. Es decir, la parte de servicios es donde está el efecto mayor, pero no quiere decir con esto que en comercio o manufacturas no haya impacto significativo. Pero si hablamos de los servicios que prácticamente 1 de cada 4 cerró, pues es un dato seguramente inquietante, contra 12.9 que nacieron. En tanto, en comercio, 19% desaparecieron y aparecieron el 13.8. Y en manufacturas, que digamos que de los sectores el que menor impacto tuvo, de 15% de muertes contra 8.8. Adelante, por favor. ¿Y qué pasó con el personal que se ocupaba? A nivel nacional teníamos, mejor dicho, en el 2019, 14.66 millones de personas ocupadas. En el periodo del estudio se incrementaron por nacimientos 1.231.000, pero a ese valor habría que restarle las muertes, que son prácticamente 3 millones. Pero también de los establecimientos, aunque no desaparecieron, no murió el establecimiento, disminuyeron su personal ocupado y a esas pérdidas de empleo, a esos 3 millones habría que agregarle 1.1 millones para que
quede finalmente en 11.775. Es decir, una variación del 19.68, que naturalmente es un dato mucho mayor del menos 8.6, que es a nivel de unidad económica. Esto se explica fundamentalmente por el impacto en las pequeñas y medianas. Como podrán recordar, las pequeñas y medianas pues tienen volúmenes de personal mucho más grandes. Adelante, por favor. 1 de cada 10 establecimientos en el país recibió algún tipo de apoyo durante este periodo. ¿Y qué hicieron con ese financiamiento? Aquí estamos dividiendo el micro y pymes. Por favor, concéntrense en la línea más oscura, en el gráfico en la barra más oscura, en donde vemos cómo las micro, los apoyos financieros los canalizaban para la adquisición de insumos y seguido del pago de deudas con proveedores. Pues que claramente nos vemos es un ejercicio que se trata de preservar la unidad económica, el establecimiento. Si lo vemos ahora por el lado de los pymes, el apoyo se canalizó para el pago del personal, seguido de el pago de deudas a proveedores. Esto quiere decir entonces que entre pymes y micros, las necesidades o la visión durante este impacto, pues son absolutamente distintas y con alcances distintos. Muy bien, ahora vamos a ver datos a nivel estatal. ¿Cómo nos fue? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos fue peor o mejor que a nivel nacional? Son datos muy interesantes. Vamos a revisarlos. Partimos de un universo de 188,000 establecimientos. De los establecimientos, los nacimientos fueron 21,000 y de muertes 25,000. Y entonces nos quedamos con 183,404 establecimientos. Una variación del menos 2.5%, comparado con el 8.6 que teníamos a nivel nacional, pues estamos prácticamente a una tercera persona. ¿Qué explica todo esto? Vamos a tratar de en las siguientes láminas dar respuesta por qué tenemos esas variaciones. En este mapa vemos la proporción de nacimientos por entidad federativa. Y como podrán ver, nos ubicamos como entidad en la parte intermedia con una tasa de 11.19 de nacimientos. La tasa media nacional es de 12.75. Si nos comparamos con las entidades que tienen mayor tasa o que tuvieron mayor tasa de crecimiento, pues sí estamos alejados. Tlaxcala con 19, Hidalgo con 18, Puebla con 18. Pero también hay entidades con valores muy bajos. Por cuestiones de pantalla no alcanza a ver, pero es Quintana Roo la entidad que tiene la tasa más baja. Por favor, Raquel, ¿me dices cuál es el dato de Quintana Roo? Quintana Roo, 7.67. Muy bien. ¿Y Baja California? Está en la parte baja. 9.54. Esto lo digo porque son las entidades eminentemente turísticas y de servicios y como podrán ver, ahí tenemos un mayor impacto. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué pasa en el estado de Oaxaca a nivel de micro y de pymes? ¿Cómo nos fue? Entonces, en las barras podemos ver que el balance es de 13.7 muertes contra 11.2 y por eso nos sale el menos 2.5. Sin embargo, en el término de micros, entre muertes y nacimientos, pues si bien es cierto, hay mayor cantidad de muertes, pues la proporción es menor, pero pongan atención al dato de pymes, en donde lamentablemente el grupo de pymes en el estado de Oaxaca sufre una afectación muy significativa del 12.6 de muertes contra solo 1.4 de pymes. Más adelante tengo una diapositiva que hago alusión
¿Qué cosas significan las pymes en Oaxaca y por qué sostengo que la afectación, aún en el estado de Oaxaca siendo baja, nos impacta en los empleos formales? Pero vamos a seguir revisando qué nos pasa, qué nos pasó con la tasa de muertes por entidad federativa. Ocupamos, ¿qué posición? No alcanzo a distinguir, si me ayudas, por favor. Estamos en la última. Voy a cambiar de lentes. Bien, estamos en la última posición. ¿Cómo explicamos que estamos en la última posición de muertes y prácticamente Quintana Roo nos triplica, ¿no?, el número de muertes? Bien, el estudio, pues de alguna manera nos da cuenta de que en el estado de Oaxaca, perdón, el censo económico nos dio cuenta de cómo está estructurado la economía y el funcionamiento de las empresas en el estado. Entonces, Oaxaca, mayormente somos establecimientos micro, tenemos pocos o casi nada cadenas productivas, nuestros tamaños de unidades económicas promedio, aún siendo micros, son muy bajas, y nuestros productos y servicios generados no tienen una gran participación en la economía nacional. Nos movemos en un contexto más bien local. Y al moverse en una economía local, pues ustedes saben que entonces una afectación no es tan seria, no es tan fuerte como pudiesen ser algunas otras entidades que tienen características distintas. Y ese fue el caso de Oaxaca. Por esa razón traemos una baja cantidad de establecimientos de muerte. Y no podemos decir lo mismo de otras entidades como Quintana Roo, Baja California, en donde pues las afectaciones son mucho más significativas. Adelante, por favor. Esta lámina corresponde a los resultados del censo económico y quisiera nada más puntualizar, el color gris claro corresponde a las pymes. Ese valor agregado que hay, donde está el puntero, que corresponde al valor agregado del 38.8% de lo que generamos en el estado de Oaxaca. Si decimos que se afectó más del 20%, entonces afectamos una parte sustantiva del valor agregado del estado de Oaxaca. Y por la manera en cómo están constituidas las pymes, generan en general empleos con mayor certeza y formalidad con prestaciones sociales. Seguimos. Entonces, sabiendo el tamaño de las micros, podemos entender cómo a nivel estatal, concéntrense en el dato de pymes, es muy significativo, donde mueren 12.6 contra 1.4. Ahí está nuestro mayor impacto de lo que nos da cuenta este estudio. Fundamentalmente lo tenemos que atribuir al impacto de la pandemia. Y en el caso de los nacimientos, podría alguien decir, bueno, ¿y cómo es que hubo nacimientos? Recuerden que el estudio está abarcando 17 meses desde el censo económico. Entonces, muchos de estos establecimientos que nacieron fue un periodo previo a la pandemia. Y la mayoría de las muertes fue durante la pandemia. Entonces, por eso se dan estos comportamientos. Y en el caso de los micros, como ya lo señalábamos, 11.3 contra 13.7, si bien es cierto es una variación negativa, no es tan fuerte, y ahí el impacto tiene que ver con más bien empleos informales. Adelante, por favor. Aquí tenemos la proporción de nacimientos y muertes por grandes sectores. De nueva cuenta, y en Oaxaca, los servicios son los que tienen la mayor afectación por muertes, de 18 contra nacimientos de 13%. Desde luego, si nosotros, que no tenemos datos, porque el estudio no nos permite dar datos a nivel municipal, pero por supuesto las zonas turísticas resultaron las más afectadas. No sería
nada extraño que tanto Huatulco, Puerto Escondido, la ciudad de Oaxaca, pues tengan estas afectaciones mayores. El comercio, fíjense qué dato tan interesante y curioso. Y por lo mismo que explicaba yo hace unos instantes, cómo es la estructura económica de nuestros establecimientos, vean cómo hubo más nacimientos que muertes. Es decir, nuestro mercado local nos hizo fuertes en este caso. Y las manufacturas, pues digamos que fueron las menos afectadas, pero sin embargo la diferencia entre muertes y nacimientos pues está marcadamente, porque prácticamente es de 4.5 puntos porcentuales. La que sigue. Aquí vemos las variaciones y cómo nos ubicamos dentro del personal ocupado y cómo varió. La media nacional se ubica en el casi 20% de las variaciones en cuanto al personal que se ocupaba. Es decir, menos 20% al corte de 6 meses después de la pandemia. Si vemos en Quintana Roo, prácticamente el 40%. Y en el estado de Oaxaca, el 12.36%. Quizá también no debamos pasar por alto las aportaciones de las grandes entidades que actúan a favor del PIB, que tienen una participación mayor, como es la Ciudad de México, que tiene una menos 31%, o en el caso de Nuevo León, que tiene 25.49%, y por ahí igual está Jalisco, con menos 17.67%. Adelante. Entonces, ¿cómo queda el personal ocupado en Oaxaca? De tener 371,000 personas ocupadas, pasamos a 325,000, es decir, 12.35%, y de ellas, lo más triste y lamentable de esto, porque todo desempleo o toda pérdida de empleo es crítica, pero lo es más cuando son empleos formales. Adelante. Ya estamos por terminar. Esta es la proporción del personal ocupado. En el caso de los que murieron y de los que nacieron, el 12.7% de muertes contra el 9.8% de nacimientos. En cuanto a micros, muertes 12.7%, nacimientos 10.8%, y de nueva cuenta pymes 13.1 contra 1.2. Adelante, por favor. Por sector, venimos observando el mismo comportamiento. Impactó en mayor medida en los servicios. Estamos hablando de personal ocupado, ¿eh? En los servicios, 14.5 de muertes, 10.8 de nacimientos. En comercio, 13.3, 12.6, más o menos se va comportando. Recuerden que el dato estatal ahí está invertido, tuvimos más nacimientos en materia de establecimientos. Y en manufacturas también el mismo comportamiento que establecimientos, más o menos 4.5 de diferencia. Adelante. Y por último, decirles, en Oaxaca, a diferencia de nivel nacional, en este periodo el 13.39 recibieron algún apoyo financiero. A nivel nacional, recuerden que fue el 10%. ¿Y qué hicieron con ese apoyo financiero? Vamos a concentrarnos en las barras oscuras que corresponden a micro, y el 82% de esos apoyos se canalizaron a la adquisición de insumos, mantener el inventario, adquirir sus materias primas, etcétera, etcétera. Seguido del pago de proveedores. Aquí está claro que el funcionamiento del día a día se ve en los micros. ¿Y qué pasó con los pymes? Fundamentalmente se concentran en pago en efectivo o en especie para el personal. Es decir, se concentran más en tratar de preservar a su plantilla laboral, es una prioridad. Seguido de adquisición de insumos. Pues hasta ahí el estudio de
la demografía de los negocios. Espero yo haber dado una visión de qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en este periodo que abarca el estudio. Y estamos a sus órdenes, Hugo, para sus comentarios, sus dudas. Y en el momento que ustedes nos digan, también presentamos esta parte del RENEM. Yo digo que después de los planteamientos o las dudas que tengan. Por favor, presidente, adelante. Sí, por supuesto, súper interesante. Ya se nota el impacto de la pandemia. También lo que se puede distinguir, pues, es, por supuesto, una debilidad en la estructura del empleo formal. Quizás el estado con mayor debilidad entre todos los estados, junto con Tabasco quizás, porque el 80% de su estructura laboral es informal. Y ante ese hecho, pues es muy complicado todo el tema de la seguridad social, todo el tema de la vivienda que está ligado al empleo formal, todo el tema también de los servicios de salud. En fin, por supuesto, también esta mayor informalidad y movimiento, muerte y nacimiento de empresas, esta demografía de las empresas, pues también ha sido un factor que ha permitido ciertamente amortiguar el efecto de la pandemia. En la medida que se pierde empleo formal, pues el empleo informal ha sido un colchón para todos aquellos que lo pierden. Claro que no en las mismas condiciones, ¿no? Pues retos por doquier, ingeniero Flores, ingeniero Jorge López, tanto poblacionales como económicos y sociales para nuestro estado. Doy espacio para que tengamos algunas preguntas. Mientras tanto, les pido si pudiera el ingeniero Jorge López comentarnos desde su punto de vista cuáles son estos principales retos poblacionales y, por supuesto, invito a los asistentes a esta conversación a hacer preguntas. Adelante, Jorge Flores. Esa es una pregunta muy difícil, Hugo. ¿Cuáles son los retos poblacionales? Yo diría que el reto es enfrentar, número uno, un futuro envejecimiento de la población. Un futuro envejecimiento de la población que además, hoy lo estamos viendo, si no somos una población sana, pues eso puede colapsar en la parte de los servicios de salud, porque no tendríamos la capacidad para enfrentar un porcentaje alto de población enferma, que además con otros datos que tenemos del INEGI, pues son enfermedades caras. Recordemos que en nuestro país morimos por cuestiones como cáncer, diabetes, que son de las enfermedades caras en cuanto a su atención. Entonces son uno de los retos principales que tenemos. Obviamente también eso va a impactar en la cuestión económica, en el tema ahora de, pues bueno, y de qué van a vivir las personas de la tercera edad. Tenemos un problema ahí fuerte de cuando nos jubilamos, o por eso mucha población no se jubila, pues porque al final de cuentas las pensiones es un tema fuerte en nuestro país. Obviamente tenemos retos importantes, creo que en materia de educación es seguir incrementando la posibilidad de que la población termine, sobre todo la población joven que vimos que está con un porcentaje bajo de asistencia escolar a partir de la bachillerato, pues seguir garantizando que esa población pudiese seguir estudiando. Eso nos daría mejores posibilidades de ser un país mucho más productivo en muchos aspectos. Entonces es un tema, creo que me parece importante. Hay que revisar el tema, creo, de lo que yo decía, porque estamos perdiendo la lengua materna y sería interesante revisar esta situación de los modelos educativos que tenemos en nuestro país. Pero eso es un pequeño detallito de muchas cosas que podríamos hacer, pero bueno, yo más bien preferiría que los quienes están acompañando esta sesión, si tienen alguna duda, tanto de población como de lo que presentó el ingeniero Octavio, pues nos suscribimos a sus órdenes para atender estas inquietudes. Ciertamente acabo de ver una pregunta del ingeniero Julián Rubén Ríos Ángeles. Julián, si quieres te abrimos el micrófono y la cámara para que puedas hacerla tú directamente, o si prefieres yo la leo. Julián Rubén Ríos Ángeles. Creo que, bueno, la leo. Y su pregunta tiene que ver con su área de especialidad. El ingeniero Julián Rubén Ríos Ángeles
fue el responsable de la Comisión Estatal del Agua y es un conocedor profundo del tema. Este tema de la zona metropolitana de 750,000 habitantes en los diversos municipios conurbados, por ejemplo, San Jacinto Amilpa, Sachila, los que muestran la mayor tasa de crecimiento poblacional, implican una demanda también de servicios, agua. Y la cobertura, si bien nominalmente parece ser del 90 y tantos %, la verdad es que es un poco engañosa esa cobertura, porque no tienen agua todos los días, no llega a todas las zonas. Ese 90 y tantos %, es decir, pues tienen una toma o tienen forma de cubrir esta necesidad. Pero, por ejemplo, en las zonas marginadas se paga más cara el agua. Es decir, esos porcentajes habría que abrirlos y en ese sentido, pues, invitar y también brindar un poco de guía de cómo podemos hacerlo, porque esa cobertura promedio en realidad esconde una marginación importante y una ausencia de cobertura en determinadas zonas que son las más pobres y que son las que más pagan, paradójicamente, por esos servicios. Y lo mismo el tema del drenaje. Entonces, preguntaba el ingeniero Ríos Ángeles por la estrategia, pero creo que no es motivo de este foro, sino más bien cómo las herramientas que tiene INEGI son tan potentes actualmente como para poder distinguir esas disparidades y que esconde el porcentaje promedio para los municipios y sobre todo creo que la unidad de análisis de zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca está siendo crecientemente importante. Ingeniero. Sí, así es, Hugo. Efectivamente, bueno, nosotros dimos aquí datos globales de promedios. Como ustedes, buenos economistas, saben que, pues, que el promedio finalmente en cierto momento es engañoso, ¿no? Porque no permite ver estas diferencias específicas que se dan. Pero también poderles comentar que el censo de población nos permite tener información muy, muy a detalle. Tenemos información a nivel de localidades o a nivel de manzana y no lo presentamos aquí, pero en algunas otras presentaciones que tenemos, por ejemplo, vemos ahí casos particulares en donde ya podemos ver a nivel de municipio en qué localidades no hay agua, en qué localidades no hay luz, en qué localidades no hay drenaje, incluso también a nivel de manzana en zonas urbanas podemos tener ese dato ya y hasta se puede mapear para tener ese tipo de situaciones. Y adicional a eso, comentarte, Hugo, que efectivamente en el cuestionario ampliado que yo comentaba que se van a dar resultados, ahí se profundiza sobre estos temas de forma tal que, por ejemplo, vamos a saber en cuanto al drenaje, si es conectado a la red pública o es una fosa séptica lo que tienen, o tienen un biodigestor, por ejemplo, eso ya te permite tener información a detalle, porque para efectos globales, el censo, todo eso es drenaje, pero ya viendo las particularidades, pues ya vamos a ver diferencias. Lo mismo va a suceder con el agua. Tenemos información muy clara para saber esa agua, cómo es suministrada, porque puede ser que tengan agua, pero es por una pipa, que entonces hace una diferencia en ese sentido. Entonces, esta información la vamos a tener ya el día próximo en marzo, para tener esta información muy, muy a detalle de toda esta información. No te olvides, ingeniero Jorge, de compartirnos los boletines y las formas de acceder a esta información, porque de verdad es bien, bien interesante. Y ahorita estamos en época de estiaje. Ahorita es cuando más lo vemos. Pero en general el balance del agua en Oaxaca, pues es un tema bien, bien importante. Por ahí hay dos preguntas. Una, Alicia Telles, que es vicepresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, quisiera hacer un comentario. Así, adelante, Alicia, y después Sergio García Gómez. Alicia. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, lo primero es que cuando nos presentaron la lámina en el tema de educación, en el 2020 sí estamos viendo que bajó el promedio de educación en Oaxaca con respecto a 2010, de 8 bajó a 7. Yo quiero pensar que esto es debido a que como fue educación a distancia,
pues a lo mejor el acceso al internet en el estado de Oaxaca, pues a lo mejor tuvo complicaciones o no lo sé. Pero eso no lo mencionaron y sí hay un descenso y ese era uno de mis comentarios. Pero bueno, es evidente que la información nos sirve pues a todos los que estamos de alguna materia inmersos en la posibilidad de definir políticas públicas y obviamente al Estado para mejorar las condiciones en que se encuentran pues, las entidades federativas. En este caso, yo quiero hablar en relación al diagnóstico de los negocios, a la demografía de los negocios, perdón. En esta parte, yo veo una correlación entre que los que menos han muerto dedicados al comercio están muy relacionados o generalmente están muy relacionados con la economía informal. Y la política que tuvo en general este gobierno fue apoyar, porque ya no nos dieron ustedes esta información, que de los apoyos que dio el Estado y las respuestas que dieron, que si para la renta, que si para insumos, etcétera, pues evidentemente que estos negocios informales fueron los más apoyados y a lo mejor por eso fueron los que menos presentaron muertes fuertes, pues, o que murieron muchas. Entonces, yo preguntaría si hay información de eso, saber exactamente de los apoyos que dio el Estado, si se canalizaron más a todas las micro, que reitero, generalmente son informales, y que al haber dejado sin apoyo a las pequeñas y medianas, esas fueron las causas de la muerte. No sé si en el formulario que ustedes elaboraron hay esta posibilidad de respuesta de saber si hubo apoyos del gobierno también para las pequeñas y medianas y que fue más o menos igualitario o compensado con el que les dieron a las micro. Y reitero ahí la correlación de por qué las de comercio son las que no tienen tanta afectación. Es cuanto, muchas gracias y felicidades, Hugo. Me gustó mucho la presentación tanto de Octavio como de Jorge. Muchas gracias, Alicia. Le voy a pedir tanto al ingeniero Jorge López como al ingeniero Octavio Flores si podemos compactar y tomar una pregunta adicional y de una vez también atender este tema de la DNUE, porque esta otra pregunta de Sergio García Gómez tiene que ver con la demografía de los negocios. Así que de una vez hazla, Sergio, y al término, ya en la respuesta, les pido que si de una vez también atendemos este tema de la DNUE. Sergio García Gómez, adelante. Sergio, ¿te encuentras por ahí? Ahí estás. No se escucha. ¿Le pueden abrir el micrófono a Sergio, por favor? No se escucha. No se escucha. Ahí estás. ¿Ahora sí? Ahora sí. Gracias, Hugo, y gracias al Colegio de Economistas de Oaxaca por estas oportunidades de aprender y por el esfuerzo que están haciendo todos los panelistas en traernos esta información, este conocimiento a este foro. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, un comentario que quizás tiene más que ver con la parte de demografía de los negocios que se presentó y tiene que ver con conocer si existe alguna variable que estén pudiendo incluir para comprender la vinculación de los negocios medianos, pequeñas empresas a cadenas de valor en el país y con el sector externo. Como vemos, México ha tenido un proceso de recuperación gradual en los últimos meses, muy vinculado al sector externo. Volvemos a confirmar que son los estados del centro y del norte del país más vinculados a las cadenas de suministro América del Norte y beneficiarias del tratado comercial con Estados Unidos, las que se pueden incorporar más fácilmente en esta trayectoria de crecimiento motorizada por los Estados Unidos, y los estados del sur quedan ciertamente mucho en rezago
Y esto tiene que ver también porque la actividad productiva muchas veces se encuentra más vinculada a los mercados estatales, locales y mucho menos a los mercados más agregados en el país y con destino al sector externo. Entonces, mi pregunta es si tenemos en esta demografía de los negocios o podríamos tener alguna variable que nos hable de cómo estas unidades económicas están o no están relacionadas con el sector externo. Muchas gracias. Adelante, ingenieros López y Flores. Gracias. Fabio, si gustas contestar, son temas más de demografía de los negocios. Sí, con todo gusto. Primero que nada, decirle a Alicia Telles que efectivamente está totalmente cierta en esta correlación que hace de formalidad o informalidad y muertes y nacimientos. Es decir, Oaxaca, pues, lamentablemente prevalece una economía informal y eso lo podemos ver muy detallado en los datos del Censo Económico en la parte de la estructura económica. Y cuando se presentan eventualidades como las que hoy estamos viviendo, pues es natural entender que los impactos pues van a tener que ver con la manera en cómo estamos estructurados y los impactos tendrán que tener los alcances de la forma en cómo están constituidos nuestros establecimientos. Pero sí hay que dejar en claro que particularmente servicios son donde tenemos las mayores pérdidas. Pero las pérdidas se tienen que ver entre la diferenciación entre muertes y nacimientos. Y comercio, particularmente en Oaxaca, tiene un comportamiento casi en equilibrio de muertes y nacimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de estos micronegocios que se perdieron, pues fueron, si no recuperados, fueron restituidos con otro tipo de negocios informales. Y recordando que en esta parte de la informalidad tenemos muchos de negocios que se dedican a la venta de alimentos preparados o de antojitos, y que también en el comercio, pues fundamentalmente es el que se da en condiciones pues de informalidad, en la que el empleo pues no está con seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, no es de ninguna manera descabellado pensar que la correlación es altísima entre lo que perdemos y por la estructura que tenemos en nuestros establecimientos. Y en lo que pregunta Sergio García, vamos a revisar con detalle si en los microdatos podemos tener estos datos vinculantes de las unidades económicas de cadenas productivas para poder establecerlo. Si es positivo, si es así, si lo puedo encontrar en los microdatos, de hecho, ya le pedí a una de mis colaboradoras que revise esto, yo se lo comparto al presidente y les paso los datos para que puedan ustedes hacer los ejercicios y creo que de alguna manera comprobar la tesis de lo que hoy, esta mañana, estamos diciendo. La estructura económica del estado de Oaxaca, pues tiene poca aportación, como ya lo señalabas, a las cadenas productivas y los impactos son de otra índole y de otra magnitud, más bien de carácter social en el estado de Oaxaca, más que de un impacto económico para la economía nacional. Gracias. Sí, nos sería de mucho valor conocer esta información, porque además nos ha costado encontrar, aprovecho la oportunidad, porque en las bases de datos de exportaciones anuales por estado que publica el INEGI por subsector de actividad económica, es interesante ver que están bastante bien desagregados los estados exportadores tradicionales, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí, pero cuando uno va al caso de Oaxaca, si bien tiene un valor exportado importante, no es por supuesto tan alto como los exportadores, pero tiene un valor importante, 709 millones de dólares según el 2019, pero cuando va uno a los desagregados por rubro,
no se encuentran, muchos de ellos aparecen con un indicador de que no se cuenta con esa información, y entonces hasta abajo se sumariza todo lo que son los subsectores no especificados. Por ejemplo, en este caso 2019, de 709 millones de dólares, 592 serían no especificados. Entonces prácticamente el total no es fácil identificarlo a qué actividades económicas del Estado hace referencia. Así que cualquier información en este sentido, Octavio, le agradecería muchísimo. En mi caso, para un... Sergio, si me permites, sí. te paso los datos del ingeniero Sí, Flores, muy valioso. Sí, para que este diálogo y este tema específico se pueda satisfacer. Creo que es bien interesante. Perfecto, gracias. Ingeniero, si nos pudieras mostrar el tema del DNUE, de esta herramienta tan valiosa de los negocios de NUE, porque algunos estudiantes de economía que asisten a este tema pidieron específicamente, y sí quiero atenderlos. Creo que ahí Aide Gopar ya está proyectando alguna presentación, así que rápidamente vamos a este tema. Gracias. Adelante. Adelante, Aide. Aide, ¿nos escuchamos? Sí, tengo mil disculpas. Buenos días a todos. Tengo aquí algún problemita con mi equipo. No me deja compartir. Les comento mientras que en el chat coloqué Perdón, los Aide, enlaces ya. sí se veía lo que compartías, ¿eh? Sí se veía el ok. DNUE ahí, la interfaz. Muy bien. Lo vuelvo a compartir entonces. Por Aquí me favor. marcaba un error. Vuelvo a compartir. Ok. Muy bien. Entonces, rápidamente les comento que el DNUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. En pantalla ustedes tienen una forma muy rápida de cómo consultar este directorio, que es a través de una actividad económica. En el ejemplo, seleccionamos todas las unidades económicas, un tamaño de establecimiento a través del personal ocupado, se seleccionan todos los tamaños, y bueno, por último, elegimos un área geográfica. En el ejemplo, seleccionamos Oaxaca de Juárez. El botón consultar nos va a permitir precisamente tener la información de lo que queremos consultar. Entonces vamos a pulsar un clic sobre consultar y en la parte inferior derecha van ustedes a encontrar el resultado. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Bueno, un listado de estos establecimientos del municipio de Oaxaca de Juárez, en todas las unidades económicas, todos los sectores, inclusive este directorio se puede descargar y como bien lo decían los ingenieros, se puede compartir y se puede unir a lo que es la información del censo, que la tenemos hasta nivel de AGEP o manzana, y bueno, hacer un proyecto ahí muy interesante de mercadeo, de evaluación de alguna zona, ¿no? Entonces, es bastante sencillo la consulta de este directorio para no ocupar demasiado tiempo. Bueno, les dejé en el chat un enlace de DNUE precisamente, de dónde accesar para consultarlo, datos también del censo, donde están los datos abiertos a nivel AGEP, y les dejé también por ahí un enlace a lo que es el proyecto Dentalia, que son proyectos de uso de la información que ya algunas empresas han realizado con asesoría de lo que es INEGI. Entonces, reitero también que estamos los asesores de INEGI dispuestos a apoyarles en cualquier duda que pudiera surgir, o bien si tienen algún proyecto, quieren consultar alguna información, con toda confianza nos pueden contactar. Igualmente en el chat en un momento les dejo mi correo electrónico. Mil gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Aide. Tenemos una última pregunta ya antes de cerrar, de Adrián Vázquez, a quien le pido que se le abra el micrófono y la diga directamente. Adrián Vázquez, si estás por ahí. Aide, también te pido que nos des alguna notita, una pequeña nota, para facilitarle a los estudiantes de economía esta consulta. Eso lo enviamos después, ¿sí? Así que, Adrián, adelante, si estás por ahí, por favor. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Gracias. Perdón, estamos en la oficina, veníamos en el carro escuchando la interesante presentación.
Yo solamente quisiera, al parecer creo que ya dieron los datos, pero me gustaría nada más hacer un pequeño énfasis. Si tuvieran los datos de la estadística de acceso a Internet, a computadoras y a dispositivos móviles estatal, y si esta información se pudiera consultar a nivel municipal. Lo comento porque resulta importante ahorita en términos de la pandemia para acceso a educación, acceso a trabajo en casa, todo esto. Creo que sería importante tener esta información para podernos dar una idea más o menos de en qué posición estamos como Estado y los municipios. Les agradezco. Sí, Adrián, gracias. Sí, mira, el censo de población sí te da información de estos rubros. Te comentaría que para el caso de los dispositivos móviles con teléfono celular particularmente, en el 72% de las viviendas existe por lo menos una persona que tiene este tipo de dispositivo. El Internet es el 29% de las viviendas del estado de Oaxaca cuentan con Internet y el 20% de computadoras. Adicional a eso, te recomendaría, si gustas, poder consultar los datos de la encuesta sobre uso de las tecnologías de la información en los hogares, porque ahí puedes saber tú exactamente cuál es el uso que la población le da a este tipo de dispositivos, que si es para escuchar música, diversiones, traer información, etcétera, cuánto tiempo lo utilizan, etcétera, etcétera. Con eso puedes complementar información sobre este aspecto. Hugo, gracias. No, pues muchas gracias. Vamos concluyendo la sesión. La verdad es que se hizo muy rápida porque los temas son tan interesantes, los retos tan importantes, que nos podríamos pasar muchas horas más. Es más, clavándonos en el tema de las unidades productivas, las empresas exportadoras, el sector comercial, los retos poblacionales, los retos de servicios. Es una mina de información, una mina de información. Y lo que te agradezco, ingeniero Jorge López, pues es que nos mantengas informados de estos nuevos productos que están sacando. Todo el tiempo INEGI está desarrollando mayor información. Incluso ya se metió de los sindicatos. Por supuesto, ya cuando se hagan a nivel estatal, pues vamos a tener el pulso de lo que pasa en las ciudades y en las regiones. Eso es una cosa bien importante. Hace algunas sesiones tuvimos una reunión con el director general de analítica de Banorte y hablaba de eso, de cómo a través de los datos que ellos tienen, que son de alta frecuencia y de transaccionalidad, se puede tener una fotografía mucho más reciente y mucho más precisa. Así que esta información, pues les agradezco mucho la accesibilidad, las presentaciones que nos han hecho. Les pido que nos las manden para compartir a todos los asistentes y que de esta manera se tenga el reconocimiento mayor a lo que hace INEGI, porque es tan importante hacerlas, cómo difundirlas y procesarlas. Este interés es el interés que es nuestro propósito, como el Colegio de Economistas de Oaxaca. Así que, bueno, pues, ingeniero Flores, Aide, ingeniero López, muchísimas gracias por esta nueva reunión. Creo que tenemos una asociación virtuosa entre los usuarios, que somos el Colegio de Economistas, y promotores de esta información, de la objetividad, y el INEGI, que está desarrollando cada vez herramientas más interesantes. Muchas gracias a todos los asistentes, y buenos días. Estamos pendientes de la nueva información y de sus nuevos productos. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días y gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Mil gracias por el espacio. Muy buenos días por la asistencia a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.